En este video vamos a mostrar cómo se realiza el diseño de ejes basados en el capítulo 12 del libro de MOD, de diseño de elementos de máquinas. Mi nombre es Diego Alejandro Penagos y mi compañero es Oscar Darío Monsalve Cifuentes. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano, en este momento inscritos en el curso de diseño mecánico. Bueno, antes de empezar a hablar de ejes, vamos a definir previamente qué es un eje. Un eje se define como un componente mecánico que transmite movimiento rotatorio y potencia. Este tipo de sistemas prácticamente están en cualquier equipo o sistema mecánico. Estos se encargan de transmitir la potencia mediante diferentes elementos de máquina, ya sean piñones, sean bandas, eh, y se sostienen a través de otros elementos, como por ejemplo rodamientos. Bueno, también cabe resaltar definir ciertas variables para este tema, como el caso del esfuerzo normal, que se define como la intensidad de una fuerza actuando normalmente sobre una superficie. Como podemos ver, si este viene siendo el eje, la fuerza va a actuar perpendicular al área de esta cara como tal. También tenemos la definición, que el esfuerzo se define sobre la fuerza, esta fuerza aplicada sobre el área. También está el esfuerzo cortante transversal. Esta diferencia del esfuerzo normal, este actúa paralelamente al área de la sección transversal del eje, o ya sea de otro elemento notal. También podemos hablar del esfuerzo torsional, que es un esfuerzo que actúa también de manera normal a la sección transversal de la superficie del eje, pero la diferencia es que ejerce un movimiento circular, que lo que trata es de torcer ese elemento logrando una deformación angular, como se puede ver aquí en estas flechas de esta figura. Y también tenemos el esfuerzo flexionante. Este se define como el esfuerzo normal causado por un momento flector o en un material. En este caso lo que tratamos de hacer acá es de doblar este segmento, ya sea hacia arriba en este caso, pero a su vez haciendo un movimiento paralelo con respecto a la superficie de esta cara del cilindro. Entonces este vendría siendo el momento flexionante. Y también tenemos las cargas combinadas. Las cargas combinadas, como se dice, es la combinación de todos los esfuerzos vistos anteriormente: el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante, el momento flector y el esfuerzo torsional. Estos se pueden dar simultáneamente, se puede dar ya sean de a dos, o incluso se pueden dar sean tres y descartando uno en este caso. También en los ejes nosotros podemos encontrar cargas que sean axiales o que sean radiales. La carga axial se caracteriza porque actúa a lo largo del eje longitudinal, como se puede ver en esta figura, que es de esta barra cilíndrica. Esta puede ser a tensión o a compresión. En el caso de esta figura, esta está actuando a tensión. ¿Por qué? Porque está intentando separar ambos extremos entre sí a través de generando un mayor esfuerzo justamente en este centro. Y cuando está con presión es porque las fuerzas, en este caso la fuerza P, actúan en dirección contraria, tratando de comprimir esta barra cilíndrica. La carga radial, sin embargo, actúa perpendicular a la cara externa de la superficie del eje, despreciando la sección transversal como tal. Como se puede ver, esta lo que trata de hacer es en su mayoría para el caso de los ejes, es de hacerle un corte, de sobrepasar sobre su sección transversal, como se puede ver aquí en esta figura que está a la derecha. Bueno, pero también hay que
hacernos unas preguntas, como ¿para qué se va a diseñar un eje? Es decir, ¿para qué se va a utilizar? Por eso es bueno no saber qué va a ocurrir con el eje que estamos tratando de modificar o tratando de seleccionar. La primera pregunta es ¿cómo se apoyará el eje? Es decir, nosotros tenemos un eje que este va a estar rotando sobre su eje longitudinal moviendo alguna carga, pero tenemos que preguntarnos sobre qué va a estar suspendido este eje o qué va a hacer que el eje se mantenga en una posición fija. También nos podemos preguntar cómo se mantendrá en su lugar. Hay que recordar que un eje cuando lleva su movimiento rotacional, él no se debe desplazar en la dirección longitudinal del mismo. Debido a que si se desplaza vamos a tener desalineamientos y vamos a tener un trabajo más ineficiente, incluso puede generar una excesiva vibración. ¿Qué carga impulsará? Esto se refiere a cuál es la potencia que va a desplazar, o bien si va a desplazar una carga a una mayor o a una menor velocidad. ¿Qué material se utilizará? Esto es muy importante porque dependiendo del material nosotros podemos definir los diámetros exteriores con los que se va a diseñar el eje. El material es muy importante porque de este se basa el diseño completo del eje. ¿Qué elementos o accesorios mecánicos poseerá el eje? Ya sabemos cómo se va a apoyar y ya sabemos cómo se va a mantener en su lugar. Pero además, ¿qué otros elementos mecánicos va a tener? Puede tener cadena de sprocket, puede tener una banda, puede tener engranes, incluso puede tener otros medios de transmisión de potencia. Entonces nosotros necesitamos saber qué más accesorios van a ir directamente sobre ese eje. ¿Qué clase de rodamientos sostendrá el eje? Están los rodamientos por bolas, también están los que son los rodillos, los cónicos. Hay bastantes tipos diferentes de rodamientos, entonces nosotros necesitamos saber cuál es el más ideal para nuestra aplicación y cuál efectivamente es el que nosotros vamos a utilizar, porque si nosotros hacemos una mala selección de los rodamientos, de eso también dependerá cómo se comporte nuestro mecanismo a través del tiempo. Finalmente, qué tipos de esfuerzos se tienen previstos para el eje, que eso también lo vamos a ver más adelante en la parte de cálculos, pero es bueno saber o intuitivamente tener en cuenta si se presentan esfuerzos de tensión, de torsión, esfuerzo normal, esfuerzo cortante o movimiento flector. Es bueno más o menos tener la idea para empezar a realizar el diseño y llegar a hacer una propuesta ideal. Para hacer el diseño de eje o incluso para seleccionarlo, nosotros podemos guiarnos de un paso a paso que se va a describir en esta presentación. Ese paso a paso no es como tal algo que se tenga que hacer por obligación, pero es muy buena guía para empezar a diseñar el eje y además conocer los parámetros que se van a considerar para este caso. El primero es determinar la velocidad de giro del eje. Necesitamos saber cuál es la velocidad angular. También necesitamos saber posteriormente cuál es la potencia o el par torsional. ¿Por qué decimos que la potencia o el par? Porque por medio de que si tenemos la potencia o tenemos el par torsional podemos encontrar la que nos falta por medio de la velocidad de giro. En el segundo paso podemos determinar el diseño de los componentes mecánicos transmisores de potencia, ya sean cojinetes o engranajes. Si aplica, es decir, si vamos a utilizar uno o el otro o si vamos a utilizar ambos. Debemos tener muy en cuenta las dimensiones de ambos, ya que si nosotros hacemos un diseño que no esté dado con una medida de un fabricante, corremos el riesgo de tener un movimiento anormal en estos elementos de máquina. Tercero, definir el tipo de cojinete, dependiendo si estará sometido a carga axial, radial o combinada. Y por supuesto también determinar su posición a lo largo del eje. Aquí anteriormente ya hablamos de el diseño de los componentes. Aquí solamente nos estamos centrando especialmente en los cojinetes o también los rodamientos. Es importante seleccionar bien los rodamientos porque es que los rodamientos depende de la carga a los que se sometidos. Si nosotros utilizamos
un rodamiento que es especial para carga radial, y si lo sometemos a cargas axiales, este va a tener muy baja vida útil. Entonces es importante tener muy en cuenta eso. Cuarto paso, determinar la geometría del eje con respecto a la posición de los elementos transmisores de potencia. ¿Cierto? Ya dijimos que eran los engranes, bandas, cadenas sprockets, etc. Es bueno saber determinar la geometría que se va a utilizar, ya a través de cálculos o a través de suposiciones que vienen dadas por los catálogos de los fabricantes. Es bueno tener esto muy claro. Quinto paso sería determinar la magnitud del par torsional de cada punto en el eje. ¿Cómo así que de cada punto? Es decir, de cada eh, lugar donde se tengan los elementos transmisores de potencia. Entonces es bueno determinar ahí, porque ahí es donde vamos a generar la mayor torsión, mayor esfuerzo cortante y mayor momento tractor. Es aquí donde se van a presentar estas magnitudes. Sexto parámetro, determinar las fuerzas en dirección axial y radial ejercidas en el eje. Es importante determinar esto porque aquí, por medio de estas fuerzas, es que podemos hallar los diagramas, incluso a través del par torsional, como se vio en el punto 5, y podemos determinar estos diagramas que nos ayudarán a determinar los puntos más críticos que se tienen en nuestra máquina. 7. Calcular las reacciones de los coeficientes de soporte, es decir, de los rodamientos. Entonces aquí, como se ha visto en los pasos anteriores, estamos haciendo ya cálculos previos, donde tenemos diagramas de cuerpo libre, tenemos todo lo que viene relacionado con la parte de estructura. Entonces es muy bueno considerar absolutamente todo. Octavo, generar los diagramas de fuerza cortante y momento flexional. Nosotros podemos caracterizar bien los diagramas y ahí seleccionar nuestros puntos críticos. 9. Seleccionar el material de fabricación del eje. Esto es muy importante porque con esto podemos definir el diámetro que va a tener cada uno de las secciones del eje. 10. Determinar el esfuerzo de diseño adecuado con respecto a la aplicación de la carga, ¿cierto? Porque dependiendo de las cargas que nosotros debemos diseñar nuestro eje. Porque de hecho nosotros debemos partir siempre acá de la carga, porque la carga es lo que nos va a decir a nosotros qué es lo que vamos a diseñar, cómo lo vamos a diseñar y qué elementos de máquina realmente necesitamos. 11. Realizar el análisis de cada punto crítico en el eje, con el fin de determinar el diámetro mínimo aceptable. Como se ha dicho, es el diámetro mínimo aceptable. Nosotros, el valor que vayamos a seleccionar, no podemos estar por debajo de él, debido a que con esto nos estamos asegurando de que nuestro eje sea adecuado para la aplicación. Y finalmente, especificar las dimensiones finales. Con ellos se escogen los valores adecuados para el mismo eje. Esto lo podemos considerar incluso en una hoja de cálculo, que nos ayudará mucho a mirar los valores para seleccionar ejes comerciales o incluso para mandarlos a diseñar. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, en esta presentación vamos a mirar las fuerzas que el eje que ejercen elementos comunes que se adhieren a los ejes. Los elementos más comunes, los que típicamente se ven, son los engranajes rectos, engranajes helicoidales, engranajes cónicos, tornillos y finicoronas, cadenas sprockets, poleas para bandas en V, poleas para bandas planas y acoplamientos flexibles. Vamos a empezar con los engranajes rectos. Los engranajes rectos también hay que hacer un análisis más profundo, en el sentido de que nosotros debemos considerar la magnitud de las fuerzas, la dirección, porque si nosotros seleccionamos el engranaje inadecuado, pues podemos tener direcciones de fuerza erróneas. Miren, por ejemplo, aquí en esta figura, que viene siendo las fuerzas que se ejercen del engranaje A sobre el engranaje B. Y aquí, sin embargo, es al contrario, las fuerzas que se ejercen el engranaje B sobre el engranaje A. Podemos notar aquí la diferencia de que estas fuerzas están invertidas.
se puede ver. ¿Esto por qué se da? Porque si nosotros, este engrane es el que nos está transmitiendo potencia, o es el que se va a transmitir un movimiento hacia el engrane B, la velocidad tangencial o la fuerza tangencial, mejor en este caso, va a estar en la misma dirección del engrane que está transmitiendo la potencia. Por eso esta WT, que viene siendo la fuerza tangencial, va en la misma dirección con respecto a la rotación que tiene el engrane. Y sin embargo, omega R, que en este caso la fuerza radial, el efecto que hace sobre el engrane B es que trata de empujarlo en esta dirección que se ve aquí planteada. Entonces ahí viene la dirección de cada una de estas fuerzas. Sin embargo, en esta parte, aquí nos vamos a enfocar es en el engrane B. Vamos a analizar las fuerzas que este impulsa, que es el engrane A, hacia el engrane B, pero visto desde el engrane B. Aquí se puede ver lo contrario. Aquí se puede ver que esta fuerza tangencial va en dirección contraria. ¿Por qué? Porque aquí vamos a mirar cuáles son las fuerzas que está sufriendo este engrane B. Como se puede ver aquí, cuando este gira en dirección horaria, lo que trata es de empujar este engrane. Entonces, en una forma de reacción se opone al movimiento, por eso tiene esta dirección. Y sin embargo, también viene aquí la fuerza radial, que también viene opuesta. ¿Por qué? Porque la reacción que viene acá, porque aquí obviamente también va a haber un eje, y al haber un eje, él tiende a desplazarse hacia abajo. Entonces la reacción que tiene este engrane es ir hacia la dirección contraria. Los engranes rectos, aquí se puede ver más claramente las fuerzas que se generan entre cada uno de los dientes. En la imagen de la derecha nosotros podemos ver dos engranes físicos que están conectados entre sí. Entonces aquí solamente tomamos esta sección y la replicamos directamente acá. Entonces, como se puede ver, si esto está girando en dirección, este engrane de aquí arriba está girando en sentido horario, podemos ver las fuerzas que se pueden generar. De hecho, aquí se genera como tal una fuerza, nada más que esta fuerza, que es la fuerza normal, está descompuesta en sus componentes rectangulares, que es la fuerza radial y la fuerza tangencial. Se puede ver ahí que estas difieren de un ángulo que es el ángulo de presión, que ya son valores más estandarizados. Aquí en esta parte, ya para terminar esta parte de los engranes rectos, tenemos las expresiones matemáticas, que son estas que aparecen en la parte de la izquierda. Aquí nosotros tenemos el par torsional, que equivale a la potencia sobre la velocidad angular. Para este caso, esto depende también de ciertos factores de conversión. Si nosotros queremos dar estas unidades del sistema inglés, hay que multiplicarlo por un factor de 63.000. Es decir, que el par torsional sería igual a 63.000 veces la potencia dividido su velocidad angular. También tenemos el cálculo de la fuerza tangencial, que equivale a 2 veces el par torsional sobre el diámetro de paso. Finalmente tenemos aquí la fuerza radial, que equivale a la fuerza tangencial por tangente del ángulo de presión. Este ángulo de presión tiene valores típicos, que de hecho son comerciales, que están de 20 grados, 26 grados, entonces no es como un valor que sea complejo de encontrar. Y sin embargo, esta fuerza normal que se ve acá, que es la fuerza con la que realmente este diente está impactando el contiguo, no es necesario calcularla, porque ya con estos dos componentes nosotros podemos definir como tal las fuerzas que están ejerciendo sobre el diente de este engrane, ya como tal. Bien, a diferencia de los engranes rectos, los engranes helicoidales también pueden ser un elemento de máquina que puede pertenecer o puede ser instalado en un eje.
A diferencia entonces de los engranes rectos, las componentes de la fuerza normal que podemos ver aquí tienen una componente adicional y que es la fuerza axial. Esta fuerza axial es, digamos, provocada por el ángulo de hélice que tienen estos tipos de engranes. Entonces, similarmente, podemos calcular la fuerza tangencial del eje helicoidal, del engrane helicoidal, de manera similar como en los engranes rectos, 2 veces el torque sobre el diámetro de paso. Para calcular la fuerza radial, entonces se utiliza esa fuerza tangencial por la tangente del ángulo normal, del ángulo de presión normal sobre el coseno de ese ángulo de hélice. Y para calcular la fuerza axial, se utiliza otra vez la fuerza tangencial por la tangente de ese ángulo de hélice. Bien, entonces, continuando, se tienen también engranes cónicos, que también pueden ser elementos de máquinas que un eje sostiene. En los engranes cónicos también se tienen 3 componentes de las fuerzas, de una fuerza normal. Estas también son las fuerzas, la fuerza tangencial, la fuerza radial y la fuerza axial. Y en este caso se tiene un ángulo, a diferencia de los engranes helicoidales, un ángulo que recibe el nombre de el ángulo del cono de paso del piñón. Similarmente, entonces, como en los engranes helicoidales, se procede entonces a calcular la fuerza tangencial, en este caso con el torque y en radio promedio del piñón. Este radio medio entonces se calcula teniendo en cuenta un parámetro del ancho de cara del piñón, que es un parámetro inherente del piñón, y se utiliza ese ángulo, que es un ángulo que se da entre la fuerza axial y la fuerza radial. Ese ángulo de cono de paso se calcula con la tangente inversa entre el número de dientes del piñón y el número de dientes del engranaje. Y con los parámetros anteriores, con esos 2 ángulos, se puede entonces calcular la fuerza radial y la fuerza axial con relaciones trigonométricas, como lo podemos ver acá. Bien. Continuando, entonces también tendríamos o podríamos tener el tornillo sin fin y corona. Este sistema es un poco más complejo para analizarlo analíticamente que los demás. Primero se plantean entonces una igualdad de fuerzas donde se tienen también fuerzas tangenciales, fuerzas axiales y fuerzas radiales, donde el subíndice G representa las fuerzas de la corona, que sería esta parte del sistema, y también tenemos fuerzas que tienen un subíndice W que representan al tornillo, que sería esta parte. También tenemos un ángulo de avance. Este ángulo de avance se calcula de esta manera, que depende de la distancia de avance del tornillo con respecto a la corona y el diámetro de paso. También se tiene otro parámetro que recibe el nombre de velocidad de desplazamiento, y este relaciona el diámetro de paso ya sea de la corona o del tornillo, sus velocidades angulares, que no son las mismas, son distintas, y una relación trigonométrica, en este caso para la velocidad de desplazamiento de la corona con seno, y la velocidad de desplazamiento de la corona, del tornillo con coseno del ángulo de avance. Bien, continuando con la velocidad de desplazamiento, tenemos entonces que con esa velocidad de desplazamiento podemos calcular el coeficiente de fricción en función de esa velocidad de desplazamiento. Entonces podríamos tener 3 casos, los cuales se representan en esta gráfica. El primer caso es una condición estática y se da cuando esa velocidad de desplazamiento es 0. Para esto se considera entonces un coeficiente de fricción de este valor 0.15.
También se tiene un segundo caso para velocidades bajas, donde se considera una velocidad baja a una velocidad de desplazamiento menor a 10 pies por minuto o 0.051 metros por segundo. Para esto entonces se puede calcular el coeficiente de fricción de manera analítica de esta manera. Y tenemos un tercer caso donde esa velocidad de desplazamiento puede ser mayor a esos 10 pies por segundo, donde se puede entonces calcular de manera analítica como se ve aquí. También se podría entonces recurrir a esta gráfica, que este sería el comportamiento de estas funciones, y se podría determinar de manera gráfica como se puede ver aquí. Todos estos parámetros, ¿para qué entonces? Todos estos parámetros sirven para calcular las fuerzas que se ejercen en este sistema sin fin corona. Entonces tenemos también una fuerza tangencial que muy similarmente se calcula como en los otros sistemas. En este caso es 2 veces el torque de salida sobre el diámetro diámetro de la corona. También se tiene una fuerza radial, una fuerza axial y una fuerza esta fuerza donde todas estas relaciones todas estas ecuaciones están relacionadas entonces con la fuerza tangencial, el ángulo de presión y los coeficientes de fricción respectivos. Entonces tenemos cada fuerza para ese caso. Siguiendo entonces con otro tipo de elementos son las cadenas y sprockets. Para llegar a las ecuaciones que tienen o que se ejercen en este tipo de sistema o de elemento, se da entonces que en la cadena, en la parte superior se da un lado tenso y en la parte inferior se da un lado flojo. Cuando uno entra a realizar el análisis de estas fuerzas, se considera que el lado flojo, las fuerzas son 0 y que en el sistema solamente actúan o solamente está presente la fuerza en el lado tenso de la cadena. Esta fuerza entonces se debe descomponer en dos componentes rectangulares, como se muestra acá, y que tiene un respectivo ángulo, digamos, de inclinación. Entonces estas fuerzas, la magnitud de la fuerza se puede calcular de esta manera también, similarmente, 2 veces por el torque sobre el diámetro de paso, y las componentes con sus respectivas relaciones trigonométricas. Aquí lo importante tener en cuenta es que estas dos componentes FC causan flexión en el eje en las distintas direcciones X y Y. Muy bien, continuando entonces con las poleas para bandas en B. A diferencia del análisis de fuerzas en las cadenas, se tiene entonces que también se tiene un lado tenso y un lado flojo, pero las fuerzas en el lado flojo ya no son 0, sino que tienen un valor. En este caso se presenta esta relación que las fuerzas en el lado tenso son mayores a las del lado flojo. Haciendo un análisis de estas fuerzas se debe calcular entonces una fuerza neta, que es la que actúa en todo el sistema, que es la impulsora o la transmisora de torsión. Entonces esta fuerza neta también se calcula 2 veces por el torque sobre el diámetro de paso, y con esta fuerza neta se puede, y con un poco de manipulación de estas ecuaciones o estas relaciones, se puede llegar a que la fuerza de interés de este sistema sobre el eje, que es la que causa flexión sobre el eje, es 1.5 veces la fuerza neta impulsora. Entonces, como se ve aquí. Bien, continuando entonces, tenemos las bandas planas, poleas para las bandas planas. El análisis de este sistema es prácticamente el mismo, se hace el mismo análisis que en las poleas en B,
y se llega a que entonces esta fuerza flexionante, que es la que nos interesa, que actúa sobre el eje, entonces es 2 veces la fuerza neta impulsora. Entonces resulta ser 4 veces el torque sobre el diámetro. Muy bien, continuando entonces, otros elementos que pueden hacer parte en un eje son los acoplamientos flexibles. Estos acoplamientos se diseñan entonces para transmitir el par torsional entre ejes. Esto pasa cuando se quiere conectar 2 ejes o cuando se quiere transmitir la potencia entre 2 ejes, digamos sin la necesidad de utilizar alguno de los elementos anteriores que describimos. También se utilizan por una razón, y es para permitir cierto desalineamiento, ya sea en la dirección radial, axial o angular. Entonces estos ejes, cuando son acoplados con estos ejes, todos están sometidos a fuerzas de torsión y esfuerzos de torsión. Entonces de manera pues informativa tenemos algunos acoplamientos, en este caso un acoplamiento de cadena. En este caso el torque se estaría transmitiendo alrededor o por medio de esta cadena. Esta cadena también permitiría algunos desalineamientos, como lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, presenta a veces características de rigidez, entonces depende de la aplicación en que se quiera utilizar. También tenemos este tipo de acoplamiento que recibe el nombre de grid flex. El torque es transmitido a través de estas rejillas que vemos aquí. Estas rejillas también están diseñadas para permitir cierto desalineamiento. En este caso sería un desalineamiento radial, y eso es como con el objetivo de, digamos, de evitar choques o cambios bruscos en la transmisión del par, de la torsión. También tenemos acoplamientos de engranes. Estos acoplamientos entonces o estos engranes están diseñados también para permitir cierto tipo de desalineamiento, para minimizar estos cambios bruscos de potencia. Continuando, tenemos otros tipos de acoplamientos flexibles, como este acoplamiento Paraflex. Este utiliza entonces un elastómero, es un material flexible que también permite desalineamientos y también proporciona amortiguamientos de choques. Estos acoplamientos son muy usados en el área de turbinas, donde los generadores pueden ser muy sensibles a cambios de velocidad angular. También tenemos acoplamientos de fuelles. Estos permiten especialmente desalineaciones de manera axial, como lo podemos ver acá. Y también tenemos acoples tipo quijada, donde se utilizan diferentes insertos, diferentes materiales de insertos. Estos materiales tienen un cierto tipo de dureza cada uno, y tienen cierto tipo de, digamos, de permitividad para causar ese, o para permitir ese desalineamiento axial, radial o angular. Bien. Entonces, continuando, es necesario también entonces definir los concentradores de esfuerzos que pueden estar presentes en un eje. Un concentrador de esfuerzo entonces digamos que es un evento provocado por cambios abruptos en la geometría de un material. Y esto es porque el eje, cuando tiene, por ejemplo, puñeros, escalones o ranuras para anillos de retención, el esfuerzo que está presente en el eje tiende a acumularse, por decirlo así, o a concentrarse en estos tipos de zonas. En esta imagen podemos ver una simulación donde muestra el esfuerzo von Mises y muestra la concentración de esfuerzo en esta zona en particular, que es un redondeo en este eje.
Entonces aquí lo importante es conocer algo que se llama factores de concentración de esfuerzo, que son definidos con la letra KT, para tenerlos en cuenta en el cálculo de los diámetros de los ejes. Entonces, en un eje podemos encontrar, por ejemplo, cuñeros. Esos cuñeros son utilizados entonces para, digamos, unir dos ejes, y son hechos con una ranura longitudinal que se corta en el eje, y estos son, digamos, o se puede instalar un inserto para transmitir este par torsional. Como ya habíamos hablado o introducido el coeficiente de concentración de esfuerzo, entonces se tiene que, para el cuñero de perfil que está diseñado de manera que el fondo es plano y las paredes tienen un vértice de 90 grados, para este tipo de cuñero se tiene un KT de un valor de 2. Y similarmente para un cuñero tipo trineo, que en este caso el fondo también es plano, pero en el vértice tiene un pequeño redondeo. Por ese pequeño redondeo, entonces este tipo de cuñero tiene un KT de menor de 1.6. Seguidamente, entonces también tenemos otros tipos de concentradores de esfuerzos llamados chaflanes en escalones. Podemos tener entonces, bueno, estos se utilizan para esencialmente presentar cambios de diámetros en un eje cuando sea necesario para localizar elementos de máquina, por ejemplo, engranes, o para localizar rodamientos. Estos escalones entonces también presentan concentradores de esfuerzo, y tenemos dos tipos. El primer tipo es el de chaflán agudo, donde la pared tiene un vértice casi de 90 grados o cercano a 90 grados. En este caso, el KT o el coeficiente de concentración de esfuerzo es de 2.5, mientras que por otro lado tenemos el de chaflán redondeado, que tiene en el vértice es redondeado, ya no es un vértice como tal, sino que tiene un radio o un redondeo en esta parte, en la pared, y por lo tanto el coeficiente de concentración de esfuerzo es menor y tiene un valor de 1.5. También tenemos ranuras para anillos de retención. Estos anillos de retención se utilizan para fijar, por ejemplo, rodamientos en su posición, o para retener algunos elementos en una posición deseada, sin la necesidad de hacer escalones, por ejemplo. Se tendría entonces que hacer ranuras para acomodar estos anillos. Estos anillos entonces se tienen en cuenta con un coeficiente de concentración de esfuerzo de 3, un KT de 3. Cuando se quiere diseñar alrededor de la profundidad de la ranura, este KT de 3 se debe ir aumentando por 6%, iteraciones de 6%. Y cuando hay ranuras en el eje y anillos de retención, se debe utilizar otro KT, otro coeficiente de concentración para el anillo como tal, y este coeficiente se tendría que aplicar después de utilizar este coeficiente de la ranura. Bien, entonces para los esfuerzos de diseño para ejes son importantes conocerlos, de cómo se calculan y de dónde provienen. Los esfuerzos pueden tomar, o un eje puede tener varios tipos de esfuerzo o varias condiciones de esfuerzo, ya sea un esfuerzo actuando solo en un eje, o varios esfuerzos actuando en un eje simultáneamente. Estos esfuerzos pueden ser entonces un esfuerzo cortante torsional, un esfuerzo flexionante, o un esfuerzo cortante vertical. Entonces, para conocer de dónde salen o para conocer un poco sobre el análisis de estos esfuerzos en los ejes, se hacen una serie de suposiciones. Estas suposiciones entonces son
que los esfuerzos flexionantes son totalmente invertidos y repetidos. Esto quiere decir que, dado a que el eje está constantemente rotando, entonces estos esfuerzos flexionantes se toman como que son periódicos, o sea, de una forma periódica, algo así como una función periódica. Entonces a esto se refieren que son invertidos y repetidos. También se hace la suposición de que el material es dúctil, debido a que este material se comporta mucho mejor a este tipo de cargas. Y la carga torsional es relativamente constante y que solo actúa en una dirección. Esta carga torsional es entonces el esfuerzo o la carga que se da a partir de el giro o la rotación del eje. Entonces aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver entonces los distintos tipos de diseños. Vamos a comenzar entonces por el par torsional constante, este tipo de esfuerzo. Entonces este tipo de esfuerzo se define a partir de la teoría de energía de distorsión, que es la recomendada por este libro para hacer todos los análisis de elementos de máquinas. En este caso entonces este esfuerzo cortante puede ser, pues si el esfuerzo cortante se considera constante, como habíamos dicho anteriormente, y esto va a depender de la resistencia de fluencia del material, de un factor n de diseño y este factor de raíz de 3. Entonces lo importante aquí es que este valor se utilizará para el esfuerzo cortante por torsión continua, el esfuerzo cortante vertical o el esfuerzo cortante directo. Continuando, tenemos entonces el esfuerzo cortante vertical invertido. Este esfuerzo cortante vertical invertido se puede dar en un eje solamente cuando los extremos de los ejes, por ejemplo, están libres de elementos, o sea, cuando solamente está apoyado en un rodamiento o en otro tipo de apoyo. Se define entonces que es el cortante máximo que tiene esta forma multiplicado por ese coeficiente de concentración de esfuerzo. Entonces aquí lo importante para el diseño de los ejes es que manipulando un poco esta ecuación, reemplazando un poco los datos aquí, se tiene entonces el diámetro mínimo requerido para cuando un eje está sometido solo a fuerza cortante vertical. Esta ecuación del diámetro mínimo entonces relaciona, tiene un parámetro, una constante, relaciona la fuerza cortante vertical combinada, el factor de diseño, el factor de concentración y un Sn', que es la resistencia a la fatiga. Bien. Continuando, entonces tenemos el análisis para el esfuerzo normal, que se puede dar por cargas por fatiga. Estas son causadas por cargas transversales aplicadas al eje. En este caso se puede pensar como cargas flexionantes aplicadas al eje, y también estas son invertidas debido a que el eje está rotando. Este esfuerzo normal entonces está relacionado por la resistencia a la fatiga y el factor de diseño. Este factor de diseño entonces en muchos casos se asume como 2, pero siempre se debe tener en cuenta que en qué momento, no, en qué se debe tener en cuenta para qué aplicación se está usando ese eje, para definir este dato, si ese eje va a tener cambios abruptos en la transmisión de torsión o si no los va a tener. Entonces, con base a la aplicación se debe definir este factor de diseño. Bien, entonces llegando a la parte del caso cuando los ejes son sometidos a flexión o a torsión pura, entonces tenemos que
tenemos que, según pues, la teoría de energía de distorsión, se llega a esta relación, donde esta relación tiene el esfuerzo de flexión invertido, tiene la resistencia a la fatiga en este término, y en el segundo término tiene el esfuerzo cortante por torsión y la resistencia de fluencia por cortante. Esta relación se comporta de una manera que hace una especie de semicírculo donde esos dos valores están relacionados en el eje Y y en el eje X, y tiene una zona una zona segura y una zona de falla. Con base a esta relación, entonces se va a tener en cuenta para el cálculo de los diámetros en un eje. Continuando entonces con esta ecuación, y después de un análisis y reemplazando estos valores en esta ecuación, se llega entonces al dato que nos interesa para el diseño de los ejes, que es el diámetro mínimo. Entonces este diámetro se va a aplicar para cuando se tiene una torsión continua en el eje o una flexión. Esta ecuación relaciona entonces de nuevo el factor de diseño, el coeficiente de este coeficiente ¿cómo es? Bueno, coeficiente, ¿cómo? Concentración de esfuerzos. El coeficiente de concentración de esfuerzo tiene m, que es el momento flexionante combinado, S sub' n, que es la resistencia a la fatiga. En el segundo término tenemos el torque o el par torsional que el sistema está transmitiendo, y SY es la resistencia a la fluencia. Entonces estas ecuaciones que vimos anteriormente entonces se van a utilizar para calcular el diámetro mínimo de los ejes. Bueno, para esta parte bueno, para comprender más los conceptos que se tienen del diseño de ejes, se propone el siguiente problema. Este problema consta de diseñar un eje, el cual se muestra en esta figura, que se manufacturará en acero IC 1144 OQT 1000, que es una referencia de un acero comercial. Este eje que aparece en esta imagen hace parte de un sistema de transmisión de soplado grande, el cual suministrará aire a un horno. El engrane A, como se puede ver acá, que viene siendo recibe 200 caballos de fuerza, que es la potencia que recibe de entrada este sistema que se puede ver aquí en esta figura. El engrane C, que viene siendo que aparece acá, entrega la potencia al engrane Q. El eje gira, el engrane Q no se ve aquí, pero es el que está directamente relacionado con este engrane C. Este eje gira a 600 revoluciones por minuto y tiene un ángulo de presión de 20 grados. Se puede ver acá. Aquí en esta imagen adicional se puede ver que este punto B, como se puede ver acá, tanto como el punto D, son rodamientos, que esta viene siendo básicamente su simbología. La idea de los ejercicios de diseño de ejes o en general para diseñar estos elementos de máquina siempre es encontrar los diámetros, porque con los diámetros nosotros podemos saber cómo acoplar los elementos, y además podemos determinar los esfuerzos a los que va a estar sometido. Bueno, para empezar vamos a determinar ciertas características del material. Este material, con base en la figura A4-2 que está proporcionada en el libro de MOD, de diseño de elementos de máquina, en este caso muestra las propiedades del material IC 1144. Estos datos, lo que es S sub Y y S sub U,
equivalen a la resistencia de fluencia y resistencia de la tensión. Estos datos fueron proporcionados por esta figura en la que se muestra una gráfica con curvas características del material y que relaciona estos datos con respecto a estas resistencias que aparecen acá, que es la de fluencia y de tensión, que tienen valores de 83.000 y 118.000 psi respectivamente. Además se puede proporcionar el porcentaje de elongación que puede soportar este material, que equivale al 19%. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que el material tiene una muy buena ductibilidad. Además, en el libro también aparece la figura 5-8. También se puede estimar la resistencia básica a la fatiga, que es para que este tipo de acero es de 42.000 psi. Y también en un gráfico que también aparece en este libro, que es la figura 5-9, también se puede determinar el factor por tamaño, CS, que equivale a 0.75, y CR, que es el factor de confiabilidad, equivalente a una decisión de diseño, que es 0.81 para este caso. Aquí lo que se puede ver es que estos datos se obtienen directamente desde curvas del material, por lo que cuando uno vaya a diseñar un eje debe saber muy bien qué propiedades tiene el material, para saber cómo se puede comportar con respecto a la selección de los diámetros del eje aquí como tal. Bien, entonces continuando con los parámetros anteriores, se procede a calcular la resistencia a la fatiga modificada, que relaciona entonces ese LSN, que es la resistencia de tensión, la tensión, el CS, que es el factor por tamaño, y el SR, que es el factor de compatibilidad. Esto entonces nos da un valor para este caso de 25.500 psi, y este valor se va a tener en cuenta para la totalidad del ejercicio, porque este parámetro está presente en todas las ecuaciones de los diámetros que dependen de los tipos de esfuerzos. En este caso se supuso un factor de diseño de n igual a 2, como anteriormente habíamos dicho. Para este caso, no se espera que el sistema de transmisión tenga choques o impactos inusuales en el eje. Entonces, por esa razón se asume ese valor. Seguidamente se debe calcular entonces el par torsional que debe transmitir el sistema. En este caso, tenemos un par torsional de 21.000 libras por pulgada, y esta nota quiere decir que el punto A y el punto C del eje están sometidos a torsión, y que la derecha del engrane C, hasta el rodamiento de el par torsional es 0. Eso lo vamos a ver en la siguiente figura. Entonces, esa nota quería decir que el punto B y el punto D son los rodamientos, estas partes de acá, y que el par torsional se va a dar solamente desde el punto A hasta el punto C, que es donde está el otro engranaje, y que del punto C hacia la derecha, o sea, esta parte del eje, no existe par torsional, porque está simplemente apoyado sobre el rodamiento. Estas fuerzas de los engranajes entonces se calculan con base a las ecuaciones que anteriormente expusimos. Se calcula entonces la fuerza tangencial, que en este caso tiene esta dirección. También se calcula la fuerza radial en ese mismo engranaje, y similarmente se calcula la fuerza radial, las fuerzas radiales y tangenciales en el punto C. Aquí entonces es un resumen de estas fuerzas, y se deben hacer para continuar con el cálculo. Bien, entonces
los siguientes procesos a seguir, entonces, después de haber calculado estas fuerzas sobre el eje en sus distintas direcciones en el plano, entonces se deben calcular las reacciones en los rodamientos y los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante para obtener sus componentes rectangulares para proceder con el cálculo. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, entonces aquí podemos ver el cálculo de las fuerzas, las reacciones y los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, todas en la dirección X. En este caso, aquí está el plano X y se toman todas las fuerzas que estén en dirección horizontal. Estos diagramas, entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, son importantes para tener las reacciones en cada punto. Aquí podemos ver entre las reacciones de los rodamientos RBX para el punto B y RDX para el punto D. Siguiendo, similarmente también tenemos los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para la dirección vertical, la dirección Y. Similarmente como tenemos en la dirección X, también tenemos reacciones en los rodamientos en la dirección de Y y en la dirección y en el punto D en la dirección vertical también. Y estas fuerzas tangenciales se dan todas en la dirección de Y. Entonces aquí tenemos los diagramas. Estos diagramas entonces son de suma importancia para proseguir con los cálculos. Bien, entonces de ahora en adelante el análisis se va a resumir en analizar en los puntos críticos del eje. Estos son los puntos A, en los puntos B, en el punto C y en el punto D. Entonces, para el punto A se tiene que a la izquierda del punto A, o sea, en esta parte no se tienen cargas. Eso quiere decir que el momento flexionante en este caso es cero, no existe, porque es un extremo libre del eje, o el eje es un extremo libre. Entonces, el cálculo para el diámetro 1 que está en esta parte dependerá entonces de la torsión en este punto que ejerce el engranaje sobre el eje, y también dependerá de un KT, de un coeficiente de concentración de esfuerzo para esta ranura de aquí del engrane. Como se puede ver, como no hay torsión en esta parte del eje, como no hay momento flexionante en esta parte del eje, este término se hace cero y solo quedamos con el término que tiene el torque y la fuerza y la resistencia a fluencia. Entonces estos datos se insertan en la ecuación para el diámetro 1 y se tiene entonces el primer diámetro, que en este caso es 1.65 pulgadas. Bien, continuando entonces con el punto 2, que sería para el punto B. Este lugar es donde ya hace el rodamiento y tiene un chaflán agudo en la parte derecha, que sería R3, que es un chaflán, este es un chaflán agudo en esta parte. En la parte izquierda tiene un chaflán bien redondeado. Como habíamos calculado antes, entonces el torque que debe transmitir el eje es de 21.000 libras por pulgada, y en este caso sí existe el momento flexionante, pero de acuerdo a los diagramas de momento flector se tienen entonces dos componentes. Estas dos componentes entonces se operan para hallar el momento combinado, y
Este momento combinado entonces resulta ser este valor 22.350 libras por pulgada. Y también se tiene un coeficiente de concentración de esfuerzo para el chaflán bien redondeado. O sea, estamos calculando la parte izquierda de este punto, o sea, para el diámetro 2. Bien, entonces continuando para esta sección izquierda, se insertan todos los valores en la ecuación para el diámetro de torsión y momento flexionante, y se tiene entonces que resulta un diámetro mayor de 3.3 pulgadas por el hecho de que en esta sección se tienen concentradores de esfuerzo. Continuando entonces, vamos a calcular el diámetro para la sección 3, que es para la parte derecha de ese engrane. Hasta aquí. La diferencia entonces es que se va a tener en cuenta un coeficiente de concentración de esfuerzo de 2.5. En este caso es un chaflán agudo, entonces este diámetro resulta un poco mayor al anterior calculado, que es de 3.55. La ecuación permanece entonces igual, solo que este factor, que es KT, cambia. Bien, ahora continuando para el punto 3. El punto 3 está el engrane donde se da la salida de potencia. Entonces en este punto se tiene un chaflán bien redondeado, que sería en esta parte a la izquierda, una ranura de retención en esta parte que cumple la función de retener ahí el engrane, y como vamos a ver más adelante, también tiene obviamente un anillo que también va a afectar el cálculo del diámetro. Similarmente como lo hicimos en el punto B, se debe calcular entonces la magnitud total del momento, o el momento combinado, a partir de las componentes del momento flector. Estas componentes entonces las encontramos en las componentes Y. Estos valores hacen parte del diagrama de momento flexionante, y tenemos entonces un momento flexionante combinado en ese punto C que pertenece al engrane, en este caso de 20.780 libras por pulgada. Entonces con este dato vamos a proceder a encontrar ese diámetro para esta parte. Entonces primero se aplica el factor de concentración de esfuerzo para el cuñero de perfil, que está aquí, que es el que permite la transmisión de potencia entre el eje y el engrane, esta parte blanca. Se insertan los datos en la ecuación y se obtiene entonces un diámetro 5 de 3.22 pulgadas. Pero, como habíamos dicho antes, también hay un anillo de retención y una ranura. Entonces se debe otra vez hacer el cálculo para ese anillo. Aquí en este diámetro 5 entonces se tiene que a la derecha de C, en esta parte, no hay par torsional, porque el eje simplemente está apoyado en el rodamiento y no tiene ningún otro elemento que esté causando esfuerzo torsional en esta sección. Entonces en este caso el término de la ecuación que tiene el torque o el par torsional se vuelve 0, y solo tenemos en cuenta el momento combinado, momento flexionante combinado, y utilizamos el factor de esfuerzo de concentración para la ranura del anillo, que en este caso es 3, aquí la podemos ver, y este diámetro nos resulta 3.68. Pero como habíamos visto anteriormente, para la sección de los concentradores de esfuerzo no se tiene solamente en cuenta la ranura, sino que se debe también tener en cuenta el anillo como tal, y este anillo tiene otro factor de concentración de esfuerzo que se multiplica a el diámetro anteriormente
calculado. Y esta multiplicación entonces resulta que es un diámetro mayor a los calculados anteriormente. Entonces esto quiere decir que para el diseño del eje se va a tener en cuenta el diámetro mayor resultante, en este caso el de 3.9 pulgadas. Bien, entonces, y por último, para el punto 4, este punto donde el eje recae en el rodamiento, no hay ni fuerza de momento flexionante, ni hay torsión, porque se trata simplemente del eje estar apoyándose en el rodamiento. Eso resulta entonces en que solo hay una fuerza cortante vertical, o solamente está esa carga en ese punto. Entonces la ecuación a utilizar va a ser diferente, y en este caso entonces calcularíamos el diámetro 6, este último diámetro. En esta parte también tenemos un chaflán agudo que tiene un coeficiente de concentración de esfuerzo de 2.5, y similarmente como hicimos en la parte de momento flexionante, se obtiene la fuerza cortante combinada vertical con estos componentes. Entonces están en los diagramas de fuerza cortante en las distintas direcciones, en X y Y. Se obtiene entonces esa fuerza cortante de 2078 libras. Estos datos entonces se insertan en esta ecuación, que esta ecuación representa el diámetro mínimo para un eje cuando solo está sometido a fuerza cortante vertical. Se tiene entonces este coeficiente de 2.94, se tiene esa fuerza cortante combinada, se tiene el factor de diseño que previamente se definió, y se tiene ese factor de concentración de esfuerzo. Y el SN' es la resistencia a la fatiga combinada, que también se calculó desde el principio, y este diámetro 6 resulta, comparándolo con los demás diámetros, resulta mucho menor, es de 1.094 pulgadas. Y este diámetro entonces está sujeto a cambios, y esto es debido a dos razones. La primera razón es porque para la búsqueda del rodamiento comercial, ese diámetro puede variar, es decir, ese diámetro calculado se tiene que acomodar a los rodamientos comerciales, entonces ese diámetro puede cambiar. Y la segunda razón es porque se debe también encontrar un rodamiento que soporte esa carga radial de 2078 libras. Entonces hay que tener claro que este rodamiento, que este diámetro está sujeto a cambios por esas dos razones. Bien, entonces aquí tenemos entonces un resumen de todos los diámetros mínimos que debe tener este eje en cada sección, y el diámetro 4 es el único que no se calculó. Entonces este diámetro 4 se debe tener en cuenta de que debe ser mayor al diámetro 5, y esto para tener escalones, se debe tener escalones adecuados para que el engrane C, este engrane, apoye en este escalón aquí, se apoye bien en la pared, y para que este rodamiento en B también se apoye adecuadamente con un escalón. Entonces debe ser mayor al diámetro 5 para que se den esas dos condiciones. Bueno, ya en la parte de los tamaños de los ejes, los tamaños básicos recomendados para los ejes, es necesario considerar ciertos puntos. El primero es que es necesario adaptar a las recomendaciones que dan los fabricantes acerca de tamaños y tolerancias de los ejes. Es muy necesario eso debido a que si vamos a diseñar nuestra máquina, nosotros debemos también jugar con lo que son las medidas comerciales. Esto con el fin de evitar sobrecostos y además
aprovechar la oferta que hay en el comercio sobre los tamaños que tienen los diferentes elementos de máquina, como los que hemos visto acá, sean engranajes, rodamientos, bandas, etcétera. Bueno, pero ¿cómo nos vamos a basar con esos tamaños básicos recomendados? Aquí dependemos básicamente de dos sistemas, lo que es el sistema inglés y el sistema métrico. ¿Esto por qué? Porque como se ve comúnmente, eh, las medidas vienen más que todas en el sistema inglés, donde nosotros podemos ver que predominan las unidades de pulgadas. Por ello es que estas unidades se especifican en fracciones, más que todo. Aunque en el sistema métrico se suele especificar esto es en decimales. Para ello es bueno tomar como referencia el apéndice 2 que trae el libro de modos de diseño de elementos de máquinas, donde podemos ver valores típicos de dimensionamiento de ejes basados en dimensionamiento de roscas. Y finalmente podemos también considerar la parte de los rodamientos, porque son esenciales también estos elementos son esenciales en la ubicación de los ejes. Para ello también nos vamos a basar de otra tabla del libro de elementos de máquinas de mod, que es la tabla 14.3, y vamos a enfocarnos principalmente en el diámetro. Con ello podemos ajustar los valores que obtuvimos como resultado de los cálculos ya a valores comerciales. Esto en el caso de que queramos aprovechar lo que hay en el comercio, si no se va a enviar a fabricar ya de manera autónoma. Bueno, esto es con respecto a las roscas. Como podemos ver acá, estos son los diferentes tamaños que se obtienen comercialmente. Que esto, en esta columna se pueden ver los valores en pulgadas. En la primera columna se pueden ver fracciones, mientras que en la segunda columna se pueden ver los valores en decimales. Lo más común es encontrarlos directamente en fracciones, que es lo que más se ve comercialmente. Sin embargo, también se tiene en sistema métrico, como se puede ver, donde obtenemos, dependiendo de la referencia, podemos mirar qué tamaño podemos dimensionar directamente. Eso está dado en milímetros, mientras que en el sistema inglés está dado en pulgadas. Sin embargo, aquí vemos que el máximo es de 1 pulgada más 3 cuartos. Esto no es el único valor, el máximo valor que hay. De hecho, comercialmente es común encontrar hasta 4 pulgadas más 3 cuartos, ya dadas en el sistema inglés, mientras que en el sistema métrico ya no es común encontrar esto. Esto hay que recordar que se basa directamente desde las roscas para el dimensionamiento de los ejes. Esto lo podemos tomar como referencia, dado que esto es comercial. Bueno, también se pueden obtener diferentes valores, ya dependiendo de otras características. Pero sin embargo, lo que nos interesa a nosotros básicamente es esta parte, que es el diámetro. Esto es lo que realmente nos interesa a nosotros para diseñar. ¿Por qué? Porque con base en esto es que vamos a determinar qué tan aproximado nos da un cálculo con respecto a lo que se tiene en la parte comercial. Sin embargo, para la parte de los rodamientos también es necesario considerar también los diámetros que se tienen. En una tabla de fabricante se puede ver diferentes características de los rodamientos. En este caso, esta es una tabla que caracteriza los rodamientos de bolas, como se puede ver aquí en esta imagen. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa saber cómo va encajado ese rodamiento directamente en el eje. Aquí se puede ver esta distancia D, que es el diámetro interno, que está aquí encerrado con color rojo, y estas son las medidas comerciales que hay. Como se puede ver, está tanto en milímetros como en pulgadas.
En este caso para las pulgadas está en decimales. Esto es lo que nos interesa a nosotros mirar para ajustar nuestros cálculos a un valor comercial. Esto en el caso de aprovechar la oferta comercial directamente para comprar los rodamientos y que estos queden sujetos al eje. Además, cuando ya se tengan todos los datos necesarios para el dimensionamiento del eje, en este caso los diámetros, nosotros podemos incluir las respuestas en una tabla como estas, en la que nosotros incluimos todos los cálculos de todos los esfuerzos que se hacen sujetos al eje y además podemos incluir los diámetros que se necesitan. Como se puede ver, esta tabla está diseñada para consignar esos datos, donde nosotros tenemos la aplicación y hacemos una breve descripción y aquí colocamos los datos de los cálculos que se hicieron en el ejercicio anterior, en los que podemos destacar el factor de diseño, factor por tamaño, la resistencia a la tensión e incluso la resistencia básica a la fatiga, donde aquí está su simbología y aquí consignamos el valor junto con las unidades. También aquí podemos mirar directamente las cargas a las que está sometido el eje. Podemos empezar colocando los esfuerzos de flexión y torsión, donde colocamos directamente los valores que obtenemos y colocamos el diámetro mínimo del eje y continuamos así con los demás esfuerzos. En este caso, por ejemplo, el esfuerzo portante, colocamos los valores dentro de respectivas unidades y seguimos así hasta completar la hoja de cálculos. Esta hoja es muy buena en el sentido de que podemos organizar todos los datos que nosotros calculamos y al final podemos colocar los datos comerciales, es decir, los valores comerciales que se venden para los rodamientos o para los elementos de máquinas. Es muy bueno también jugar con esa parte para evitar sobrecostos y evitar manufacturar algo que pese a que esté muy próximo a lo comercial puede salir más costoso para el diseño. También podemos considerar la parte de la rigidez del eje y también las consideraciones dinámicas que se tienen. Esto es muy importante porque si nosotros no consideramos la deformación que tiene el eje, esto lo que va a producir con el tiempo es que va a deformar los diferentes elementos que estén conectados. ¿Y lo que va a producir? Va a producir que los elementos de máquina se desalineen, también que haya mucho mayor desgaste y por supuesto que haya una vibración mientras gira. Además, si el eje es considerablemente largo, este tenderá a soltar los elementos de máquina y tratará de formar mucho más estos elementos. ¿Por qué? Porque aquí en esta imagen se puede ver una comparación. En esta línea recta es el eje teórico, el eje que calculamos previamente. No es necesariamente el eje anterior, es el eje que siempre consideramos como el eje ideal, el eje óptimo. Pero a medida que pasa el tiempo o si nosotros hacemos una mala instalación, el eje va a tender a curvarse. Esto físicamente no se va a ver, porque el eje como tal es un eje rígido, pero va a tender a desajustarse con respecto a su centro. Entonces va a haber una diferencia de longitud. ¿Qué va a ocurrir? Que si hay un elemento de máquina en el intermedio, este elemento va a fallar mucho más fácil y por lo tanto vamos a tener mayor costo en reparación, costo de mantenimiento que se pueden evitar si se hace una instalación adecuada. Entonces aquí se puede ver como un eje lo suficientemente largo puede tener una tendencia a que se desalinee con respecto a su eje teórico. Esto quiere decir que nosotros tenemos un eje bien balanceado, vamos a evitar vibración, desgaste y obviamente vamos a evitar costos adicionales que se puedan obtener. Por otra parte, el eje debe estar bien balanceado. Cualquier desbalanceo puede causar fuerzas centrífugas que si se tiene a una velocidad nominal crean
o producen unas fuerzas que son prácticamente inaceptables en el eje. Es decir, que tendríamos que comprar repuestos mucho más fuertes, es decir, que resistan más las deformaciones a que esté sometido el eje. Y también que es importante de que el eje debe girar por debajo del 20% de la velocidad crítica. Esta velocidad crítica se puede calcular mediante software, pero realmente no es tan fácil como decir que se va a obtener un valor fijo. De hecho, las formas más fáciles que hay es encontrar esas relaciones, que es eh, con respecto a la frecuencia natural, que podemos definir la frecuencia natural relacionando la rigidez del eje y la masa del mismo mediante esta función de raíz. Y además podemos definir aquí que la frecuencia natural debe ser proporcional a la relación entre el diámetro, la longitud del eje, la densidad del eje y el módulo de elasticidad. Lo ideal para esto es que esta proporcionalidad se logre. Si esto se logra, nosotros podemos reducir en gran cantidad los fallos que se pueden producir mediante vibraciones, desalineaciones y además posibles daños que se puedan producir en el eje. También se tiene el tema de ejes flexibles. El tema pasado era ejes rígidos. Aquí estamos viendo ejes que tienen la tendencia de cambiar su posición y sin embargo no sufren mayores afectaciones. Estos ejes trabajan a altas velocidades y permiten deformaciones que son aceptables y se utilizan principalmente para unir mecanismos donde prácticamente utilizar un eje rígido no es práctico. Es decir, si nosotros tenemos una curva en la que, no, en la que necesitemos colocar varios elementos de máquinas para transmitir potencia, llámese engranajes, incluso sean bandas, podemos utilizar un eje flexible. Este eje flexible no va a perder pues va a mantener una gran eficiencia aún con cambios en su longitud. ¿Estos ejes dónde se aplican? Estos se aplican en sistemas de automatización, también en equipos agrícolas, actuadores de aviación, velocímetros, aparatos médicos y dentales y muchos otros más. La capacidad que se puede tener de este tipo de ejes flexibles va desde 0.03 a 282 Nm, que es el factor final. Pero también este rango que se puede ver acá depende también del cambio de dirección que haya, debido a que este eje se puede incluso tener una punta con respecto a la otra hasta casi 180 grados. Entonces de eso también va a depender la eficiencia que pueda transmitir el eje. Las explicaciones más comunes que se pueden ver son en los parabrisas de vehículos, pero también en los parabrisas de aviones. Y también en el mecanismo para abrir las puertas de la puerta trasera de los vehículos, donde se guarda ya sea maletas o lo que se vaya ya a llevar consigo. Entonces estos mecanismos se pueden utilizar acá debido a que por una parte son muy cómodos, ya que colocar ejes rígidos para levantar esta puerta, en este caso, no resulta muy factible, debido a que necesitaría varios mecanismos, como sean engranajes, piñones, o ya lo que los otros posibles elementos de máquina, mientras que con estos ejes se pueden hacer tareas básicas como estas que están planteadas. Bueno, finalmente estas fueron las referencias utilizadas. Toda la presentación, casi en su totalidad, fue basada en el libro de Mott llamado Diseño de elementos de máquinas, que va en la cuarta edición. También se recurrió a
a consultar en libros como Mecánica de Materiales de Russell y también diseño de elementos de máquinas 2, granjas heliculares y cónicos. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video.